El año era 2687. Y la humanidad llevaba más de 5 siglos acumulando secretos que ninguna civilización galáctica podía imaginar siquiera. Desde los primeros días del Consejo Galáctico, los humanos habían sido vistos como una especie joven, primitiva, apenas digna de un asiento en la gran mesa del universo. Los Vorath, una raza de seres cristalinos que vivían miles de años, siempre miraban a los humanos con una condescendencia apenas disimulada en sus gestos translúcidos. Los Kether, gigantes de piel oscura y 4 brazos, consideraban a los humanos demasiado emocionales, demasiado impulsivos, demasiado peligrosos para ser tomados en serio. Y los Silvani, los grandes árbitros del Consejo, sonreían con sus bocas de 10 labios cada vez que un delegado humano intentaba hablar con autoridad en las sesiones plenarias. Pero todo eso estaba a punto de cambiar para siempre. En una sesión que nadie en la galaxia olvidaría jamás, la embajadora humana Helena Voss caminó hacia la tribuna central del gran salón del Consejo con pasos firmes y calculados, su traje negro reflejando las luces de 1000 estrellas artificiales. Tenía 43 años, pelo plateado, cortado con precisión militar, y ojos grises, que habían visto cosas que habrían roto a cualquier otro ser del Consejo. El gran salón era una maravilla arquitectónica flotante en el espacio interestelar, un lugar donde 100 especies distintas se reunían para decidir el destino de la galaxia conocida. Las pantallas holográficas mostraban el ultimátum que el Consejo había enviado hacía 48 horas a la Tierra, redactado en los 14 idiomas oficiales del Consejo Galáctico. La especie humana tiene 72 horas para desmantelar sus instalaciones en los sectores 12, 17 y 29, o enfrentará consecuencias militares inmediatas y definitivas. Esas palabras habían sacudido a la humanidad entera, pero no de la forma que el Consejo esperaba, sino con una calma extraña, casi inquietante, que desconcertó a todos los observadores. Nadie en el Consejo entendía por qué los humanos no habían entrado en pánico, por qué sus mercados no habían colapsado, por qué sus líderes no habían implorado clemencia. Los analistas Vorath habían proyectado con un 97.3% de probabilidad que los humanos cederían en menos de 12 horas ante la presión del ultimátum. Pero las 12 horas pasaron, luego las 24, luego las 48, y los humanos simplemente esperaron, en silencio, con una paciencia que rozaba lo sobrenatural. Ahora Helena Voss estaba aquí, en la tribuna más importante del universo conocido, y el silencio, en el salón, era tan denso que podía cortarse con cualquier instrumento afilado. Si te está gustando esta historia épica, dale like ahora mismo y suscríbete al canal, para no perderte ningún episodio de estas historias que te dejarán sin palabras. Miembros del Consejo Galáctico, comenzó Helena, su voz clara y serena, amplificada perfectamente por los sistemas de traducción universal instalados en cada rincón del salón. He venido hoy no a negociar los términos de su ultimátum, sino a ofrecerles una explicación que creo que merece su atención antes de tomar cualquier decisión. Irreversible, el primer árbitro, Silvani, conocido como Velthara, se inclinó ligeramente hacia adelante desde su trono elevado, sus 10 labios fruncidos en una expresión de irritación controlada. Embajadora Voss, el Consejo no está aquí para escuchar explicaciones. Los humanos han violado repetidamente los acuerdos de expansión firmados hace 120 años, con plena conciencia. Con el debido respeto, primer árbitro, respondió Helena sin vacilar ni un instante. Los humanos no violaron los acuerdos de expansión, porque, técnicamente, nunca los firmaron bajo coacción. Un murmullo recorrió el salón como una ola de electricidad. Los delegados Kether intercambiaron miradas. Los Vorath comenzaron a procesar esa afirmación a través de sus redes neurales cristalinas. Los registros muestran claramente la firma del delegado Chun hace 120 años, dijo Velthara, su voz adquiriendo un tono más agudo de lo habitual, casi amenazante. Sí, concedió Helena,
El delegado Chun firmó, pero en el artículo 47, párrafo 16, subsección B, existe una cláusula que ningún miembro del Consejo leyó completamente. Otro murmullo, más intenso esta vez. El delegado Kether Gorratán golpeó su mesa con uno de sus 4 puños, produciendo un sonido que resonó en todo el salón galáctico. ¿Están insinuando que engañaron al Consejo Galáctico con letra pequeña? Rugió Gorratán, sus ojos amarillos brillando con una furia apenas contenida detrás de su máscara ritual. No engañamos a nadie, dijo Elena, con una calma que parecía irritar aún más al delegado Kether. Simplemente escribimos el contrato con la misma precisión legal que cualquier civilización avanzada. Esa cláusula estipula que los acuerdos de expansión son nulos si cualquier miembro del Consejo viola primero los protocolos de no interferencia establecidos en el Tratado Fundacional de 2401 en silencio total, el tipo de silencio que precede a algo que cambiará todo lo que se conoce y se cree. Elena tocó su muñeca y una pantalla holográfica se desplegó frente a todo el Consejo, mostrando registros, fechas, coordenadas y comunicaciones encriptadas con sello oficial del Consejo. En 2589, naves Vorath ingresaron al sistema Kepler 442 SI notificación, instalando dispositivos de monitoreo en el satélite natural del planeta 4, el hogar de nuestra colonia Esperanza en 2601. Agentes del Consejo Kether sabotearon deliberadamente las negociaciones de paz entre la humanidad y los Draf, prolongando un conflicto que costó 900.000 vidas humanas. Y en 2634, el propio Consejo Galáctico aprobó en sesión secreta la Directiva Omega, que autorizaba restricciones económicas diseñadas específicamente para frenar el desarrollo tecnológico humano. Anveltara se había puesto de pie. Sus 10 labios se movían silenciosamente. Un signo. Los expertos sabían de extrema perturbación emocional en los Silvani, quienes rara vez perdían la compostura. Esos documentos son falsificaciones, dijo finalmente. Aunque su voz ya no tenía la misma autoridad de antes, algo se había quebrado en ella. No lo son, respondió Elena Ann, y lo saben perfectamente, porque los firmaron ustedes mismos, con sus propios protocolos de autenticación, que hemos tenido en nuestro poder durante décadas. Comparte este video con alguien que ame las historias de ciencia ficción épica, y no olvides suscribirte, para que el algoritmo nos siga mostrando a más personas como tú, pero eso no es lo más importante que quiero compartir hoy con el Consejo, continuó Elena. Y algo, en su tono, hizo que incluso los más escépticos prestaran atención total. Lo más importante es responder a la pregunta que todos en esta sala se han hecho desde que enviaron su ultimátum. ¿Por qué los humanos no tuvieron miedo? Caminó lentamente hacia el lado derecho de la tribuna, donde un equipo de técnicos humanos había instalado discretamente varios dispositivos durante la noche anterior. Con permiso protocolar, permítanme presentarles algo que hemos guardado durante exactamente 530 años, desde los primeros días de la era de expansión humana, cuando éramos apenas una especie que miraba las estrellas. Uno de los técnicos activó un dispositivo central. El aire del gran salón pareció vibrar. Las luces parpadearon. Y luego, en el centro del salón, apareció algo que nadie esperaba. Era una esfera de energía pura de aproximadamente 2 metros de diámetro, que rotaba lentamente sobre sí misma, emitiendo una luz azul blanca, de una intensidad perfectamente controlada. Pero lo que hizo que docenas de delegados galácticos se pusieran de pie no fue la luz, sino lo que los sensores de todo el salón comenzaron a registrar simultáneamente. Los instrumentos Vorath, los más sensibles en toda la galaxia conocida, comenzaron a emitir alarmas de niveles que sus operadores nunca habían visto en sus siglos de vida. La esfera estaba generando una firma de energía que correspondía, según todos los parámetros conocidos, a algo que el Consejo Galáctico creía que era teóricamente imposible de lograr en menos de 1000 años. Esto, dijo Elena, es un generador de curvatura
de fase 0. El primero que cualquier especie ha logrado construir en la historia documentada del universo conocido. El delegado, Porath Crystales 7, que había vivido 4000 años y había visto cosas que desafiaban la imaginación. Se quedó inmóvil, como la piedra más fría del cosmos. «Eso es imposible», susurró. Y su susurro fue amplificado accidentalmente por su propio sistema de traducción, llenando el salón con esas 3 palabras. «Era imposible», corrigió Elena suavemente. «Hace 530 años, cuando los primeros físicos humanos comenzaron a trabajar en secreto, en el proyecto que hoy les estoy revelando. El proyecto Génesis comenzó en el año 2157, en una instalación subterránea en el lado oscuro de la Luna, financiado por recursos que desviamos de programas que el Consejo creía conocer en 147 años de investigación pura. Luego, 200 años de desarrollo aplicado. Luego, 183 años de pruebas en sistemas estelares remotos que nadie monitoreaba. Y en este momento, mientras hablo con ustedes, hay 112 generadores de esta clase operativos en posiciones estratégicas, distribuidas en 47 sistemas estelares distintos. El silencio que siguió a esas palabras fue diferente a todos los silencios anteriores. Era el silencio de quien acaba de darse cuenta de que ha estado jugando un juego completamente diferente al real. Gorozan intentó hablar, pero por primera vez en su vida, las palabras no llegaron. Sus 4 puños estaban cerrados sobre la mesa, inmóviles, como si hubiera olvidado cómo usarlos. Dale like a este video si quieres más historias como esta, y suscríbete ahora, para que seamos cada vez más personas disfrutando juntos de la mejor ciencia ficción en español. Pero un generador de energía avanzado no es suficiente para hacer frente al poder militar del Consejo Galáctico, dijo Beltara, recuperando algo de su compostura, intentando mantener el control. Tiene razón, admitió Elena con una sonrisa que era al mismo tiempo amable y absolutamente aterradora en su significado profundo. Solo un generador no sería suficiente. Por eso, construimos más cosas. El segundo técnico activó otro dispositivo, y una representación holográfica del espacio galáctico conocido apareció sobre el salón, con puntos brillantes marcando posiciones específicas en docenas de sistemas. Había cientos de puntos, luego miles, y seguían apareciendo, llenando el mapa galáctico con una densidad que nadie en el salón había visto jamás representada de esa manera. Cada punto azul representa una instalación humana activa, explicó Elena K. Cada punto rojo, un sistema de defensa autónomo. Cada punto verde, una colonia que el Consejo nunca registró en sus bases de datos. Imposible, repitió Crystales 7. Pero esta vez la palabra sonó hueca, como un eco de algo que ya no creía completamente. Durante 120 años, el Consejo creyó controlar la expansión humana a través de sus acuerdos y restricciones, dijo Elena. Y durante 120 años, nosotros dejamos que creyeran eso, no porque fuéramos cobardes, no porque no pudiéramos defendernos, sino porque la humanidad aprendió hace mucho tiempo que la mejor defensa no es la que el enemigo puede ver. Aprendimos esa lección de la historia. La aprendimos dolorosamente, en guerras, en opresiones, en siglos de ser la especie más pequeña, en una galaxia dominada por los más grandes. Y decidimos, colectivamente, hace más de 500 años, que nunca volveríamos a estar en esa posición, que construiríamos en silencio lo que necesitábamos para estar verdaderamente seguros. Una delegada Silvani joven, que llevaba apenas 100 años en el Consejo, se atrevió a hacer la pregunta que todos tenían en mente, pero que ninguno quería formular en voz alta. ¿Cuál es exactamente la capacidad ofensiva de estas instalaciones?, preguntó, y su voz temblaba ligeramente, lo cual era extraordinario para un ser de su especie y formación. Elena la miró con algo que no era arrogancia, sino algo más profundo y más difícil de describir. Quizás compasión mezclada con determinación absoluta e inquebrantable, suficiente para que cualquier acción militar contra la Tierra
o cualquier colonia humana resulte en consecuencias que ningún miembro del Consejo desearía experimentar ni describir a su pueblo. Pero quiero ser absolutamente clara en algo, continuó Elena, y su voz adquirió una nueva dimensión, más grave, más personal, más directamente humana que todo lo anterior. Los humanos no construimos todo esto para conquistar. No lo hicimos para dominar. No lo hicimos para reemplazar el Consejo Galáctico con algo igualmente opresivo, pero de diferente color. No olvides compartir este video con tus amigos, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas el próximo episodio de esta saga épica que apenas está comenzando. Lo construimos porque tuvimos miedo, porque fuimos una especie pequeña en un universo vasto que no siempre fue amable con los pequeños, porque vimos lo que le pasó a otros que no se prepararon. Los Draveth no se prepararon y hoy son esclavos funcionales del sistema económico que el Consejo llama integración voluntaria. Los mira, él no se prepararon y ya no existen como especie. A los Talon no se prepararon y sus planetas son ahora zonas de desarrollo administrado, donde su propia cultura se extingue generación tras generación, con la aprobación tácita de este Consejo. En un silencio diferente, el tipo de silencio que viene cuando las verdades incómodas se dicen en voz alta, en los lugares donde se supone que no deben mencionarse jamás. Beltara había vuelto a sentarse. Sus 10 labios estaban completamente quietos, lo cual los expertos sabían. Era una señal de procesamiento profundo en los Silvani, de reevaluación total. ¿Qué quieren los humanos?, preguntó finalmente. Y la pregunta en sí misma era un reconocimiento implícito de algo que nunca había sido reconocido antes en toda la historia del Consejo. Elena respiró profundo. Llevaba años preparando este momento. Décadas de diplomacia silenciosa, generaciones de planificación cuidadosa, habían llevado a esta respiración, a este instante preciso. Queremos un Consejo Galáctico que realmente lo sea, no un club de las especies más antiguas, que deciden que les conviene a las más jóvenes sin consultarles ni respetarles. Queremos representación real. Queremos que los tratados se apliquen igualmente a todos, no solo a las especies que el Consejo considera conveniente controlar en cada momento. Queremos que los Draveth sean liberados de sus obligaciones económicas forzadas. Queremos que los territorios, supervivientes, sean devueltos a sus legítimos custodios culturales. Y queremos que el Consejo reconozca oficialmente que la humanidad es un socio igual, con todos los derechos, todas las responsabilidades y toda la autonomía que eso implica y requiere. La delegada joven Silvani volvió a hablar, esta vez con más firmeza. ¿Y si el Consejo rechaza estas demandas? ¿Qué hacen los humanos entonces con todo lo que han construido? Elena la miró directamente. Esperamos, porque hemos esperado 530 años. Podemos esperar más, pero quiero que sepan que nuestra paciencia tiene el mismo origen que nuestra tecnología. Viene de la convicción profunda de que las cosas pueden mejorar, de que las civilizaciones pueden aprender, de que incluso las estructuras más viejas y rígidas pueden cambiar cuando se enfrentan a la realidad. Crystal 7 habló por primera vez desde su inicial estado de shock. ¿Cómo es posible que hayamos monitoreado a la humanidad durante siglos sin detectar nada de lo que acaban de revelar? Era la pregunta más técnica, y también, en cierto modo, la más honesta que se había hecho en toda la sesión, despojada de política y cargada de genuina perplejidad científica. Suscríbete ahora mismo si no lo has hecho, deja tu like y cuéntanos en los comentarios qué especie galáctica te parece la más interesante de esta historia épica que estamos construyendo juntos, porque los humanos somos fundamentalmente contadores y historios, respondió Elena con una sonrisa genuina que transformó su rostro por primera vez en toda la sesión plenaria. Y la mejor historia que jamás contamos fue la historia de lo que éramos, la historia de la especie pequeña,
emocionalmente inestable, tecnológicamente limitada, que necesitaba ser guiada y controlada. Esa historia era falsa, pero era la historia que necesitábamos que creyeran para tener el tiempo y el espacio que requeríamos para construir lo que verdaderamente somos en este momento. El director del proyecto Génesis, en su primera generación, dijo algo que se convirtió en el lema no oficial de todo el programa secreto. Durante más de 500 años de trabajo, Ann dijo, no les mostremos lo que somos, mostrémosles lo que necesitan ver para que nos dejen en paz el tiempo suficiente para convertirnos en lo que debemos ser. Y eso hicimos durante 530 años. Mientras el Consejo nos vigilaba, nosotros vigilábamos al Consejo. Y mientras ellos creían limitarnos, nosotros crecíamos en las sombras. Sin parar, Angorothen finalmente encontró su voz. Aunque era significativamente más tranquila que su habitual rugido, esto requiere tiempo. El Consejo necesita deliberar sobre lo que acabamos de escuchar. Por supuesto, dijo Elena, tomemos el tiempo que necesiten. Solo quiero dejar una última cosa absolutamente clara antes de retirarme de la tribuna hoy. Dio un paso hacia adelante, hacia el borde mismo de la tribuna, mirando directamente al conjunto del Consejo Galáctico con una intensidad que hacía que incluso los seres más antiguos sintieran algo. El ultimátum que enviaron caducó hace 6 horas. Esperábamos que lo supieran. Esperábamos que actuaran en consecuencia. Tenemos registros de los protocolos de ataque que prepararon contra nosotros en silencio absoluto y total. Optamos por no responder militarmente, no porque no pudiéramos, sino porque queremos que este momento sea el comienzo de algo diferente y mejor. No el final de algo que pudo haber funcionado en los humanos. Hemos aprendido que la fuerza que no se usa nunca es la fuerza más poderosa. Es el principio que guió todo el proyecto Génesis. Desde su primera piedra hasta hoy, tienen nuestra propuesta. Tienen la evidencia de lo que somos. Y tienen, si lo desean, la oportunidad de construir algo verdaderamente galáctico, en el sentido más amplio y noble de esa palabra. Elena bajó de la tribuna, con los mismos pasos firmes y calculados con los que había subido, y la sala permaneció en un silencio que ninguno de los presentes sabría describir después, completamente. Mientras caminaba hacia la salida, un joven técnico humano se acercó a ella y le susurró, ¿crees que funcionará, embajadora? Elena no detuvo sus pasos. No lo sé, pero hace 530 años nadie creía que esto funcionaría tampoco. Y aquí estamos. Comparte este video ahora con alguien que necesite escuchar una buena historia. Dale like si llegaste hasta aquí y suscríbete para la segunda parte que viene muy pronto, con más revelaciones. 3 días después, el Consejo Galáctico convocó una sesión extraordinaria. Era la primera en 400 años que se convocaba fuera del calendario regular de deliberaciones. Beltarra presidió la sesión con una compostura restaurada pero diferente, más cuidadosa, como quien ha aprendido que el terreno que creía conocer tiene profundidades insospechadas. El Consejo ha deliberado extensamente sobre la presentación de la embajadora Voss. Comenzó, su voz perfectamente modulada. Y hemos llegado a varias conclusiones significativas. Primera conclusión, los documentos presentados son auténticos. Nuestros propios archivistas los han verificado independientemente. Durante las últimas 72 horas, sin encontrar discrepancia alguna en un murmullo recorrió la sala. Los delegados que aún albergaban esperanzas de desacreditar la evidencia humana, se acomodaron incómodamente en sus asientos de representación galáctica. Segunda conclusión. Las instalaciones humanas detectadas mediante nueva exploración en las últimas 48 horas confirman la escala descrita en la presentación de la embajadora. No todas las instalaciones, por razones obvias, pero las suficientes para que el Consejo tenga plena certeza de que la descripción proporcionada es sustancialmente correcta.
en todos sus aspectos. Crystalis 7 intervino con la precisión característica de su especie. La tecnología de curvatura de fase cero ha sido analizada por nuestros mejores físicos. Sus implicaciones son transformadoras para nuestra comprensión. Transformadoras es una palabra interesante, dijo Gorratán, que había pasado 3 días en una especie de silencio reflexivo, completamente inusual, para un Kether de su rango y temperamento. Yo diría que la palabra correcta es humillante. Hemos pasado 4 siglos condescendiendo a una especie que nos superaba tecnológicamente, sin que lo supiéramos, ni imagináramos siquiera. Esa honestidad brutal, tan típicamente Kether, rompió algo en la tensión de la sala. Varios delegados, de diferentes especies, hicieron el equivalente en sus anatomías respectivas a una risa incómoda. El Consejo ha debatido las demandas humanas, punto por punto, continuó Veltara, y deseo que la embajadora Voss esté presente para la comunicación de nuestras decisiones preliminares. Al respecto, Helena fue convocada y regresó a la tribuna sin el equipo técnico de la vez anterior, sola, con la misma calma de siempre, pero con algo diferente en sus ojos, algo que podría llamarse esperanza cautelosa. Embajadora Voss, el Consejo Galáctico está dispuesto a iniciar negociaciones formales sobre una reestructuración de los acuerdos de representación bajo las siguientes condiciones preliminares. Veltara enumeró condiciones que, una semana antes, habrían sido consideradas completamente impensables en los corredores del poder galáctico, donde las decisiones reales siempre se tomaban. Representación aumentada para la humanidad. Comisión de investigación sobre los casos Dravet y Mirael. Revisión de los protocolos de no interferencia con participación activa de todas las especies afectadas. Helena escuchó cada punto con atención, tomando notas mentales, evaluando, calculando, siendo exactamente lo que siempre había sido, una humana, haciendo lo que los humanos hacen, mejor que nadie, en el universo. Si esta historia te está emocionando tanto como a nosotros nos emocionó escribirla, dale like, suscríbete y compártela, porque estas historias merecen llegar a más personas apasionadas por la ciencia ficción. El Consejo tiene una pregunta adicional, dijo Veltara, cuando terminó la lista. Una pregunta que va más allá de las negociaciones formales que estamos proponiendo iniciar. Helena asintió levemente, indicando que escuchaba, que estaba presente, que toda su atención estaba enfocada en lo que venía a continuación. ¿Por qué ahora? Han tenido esta capacidad durante décadas. Podrían haberla revelado antes, en momentos donde la presión sobre la humanidad era igual o mayor que la actual situación. Era la pregunta correcta. Helena lo sabía, y había una respuesta correcta, que también era la respuesta verdadera, que era exactamente el tipo de respuesta que solo los humanos podían dar, porque necesitábamos que el momento fuera el correcto. No el momento en que pudiéramos ganar, sino el momento en que pudiéramos ganar. Y también construir algo que durara más que la victoria. La humanidad ha ganado guerras antes. En la Tierra, antes del espacio, hemos ganado y luego hemos perdido la paz, porque ganamos de la manera equivocada en el momento equivocado. Necesitábamos que el Consejo llegara a un punto donde el ultimátum fuera suficientemente serio para justificar la revelación, pero donde todavía hubiera suficiente voluntad de diálogo real. Si hubiéramos revelado esto hace 50 años, cuando la presión era menor, el Consejo habría reaccionado por miedo puro, sin espacio para el pensamiento estratégico a largo plazo en sí. Lo hubiéramos revelado hace 100 años, cuando la situación Draft estaba en su peor momento, habría parecido una amenaza directa. Y las guerras del miedo son las más destructivas de todas. Ahora, en este momento, con este ultimátum específico, con esta composición específica del Consejo, con esta ventana específica de oportunidad, el momento es el correcto para todos. Veltara la observó durante un largo momento. 4000 años de vida le habían dado la capacidad de reconocer la verdad
cuando la escuchaba, independientemente de cuánto le costara reconocerla. Los humanos, dijo finalmente, son mucho más pacientes de lo que habíamos calculado en todos nuestros modelos predictivos sobre su especie durante todos estos siglos de observación a la paciencia, respondió Elena. Es lo que aprendes cuando la alternativa es la extinción. Y la humanidad ha estado cerca de la extinción suficientes veces como para haberla aprendido muy bien. Crystallis 7H habló de nuevo. Y esta vez, su voz tenía una cualidad diferente, algo que en un ser de 4000 años solo podía llamarse genuina curiosidad, sin filtros ni condicionamientos. ¿Cuántas más cosas tienen que no nos han mostrado todavía, embajadora? Y no lo pregunto como amenaza, sino como alguien que genuinamente quiere entender lo que no hemos entendido. Elena sonrió. Era una sonrisa cálida, completamente humana. El tipo de sonrisa que solo tiene sentido en una cara que ha evolucionado para expresar emociones complejas en espacios pequeños, suficientes para que valga la pena negociar, y suficientes para que la alianza que podemos construir juntos sea considerablemente más valiosa que cualquier conflicto que pudiéramos tener. Suscríbete al canal. Ahora, si todavía no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones y deja en comentarios tu teoría sobre qué tecnología secreta humana aún no se ha revelado en esta historia. La reestructuración del Consejo Galáctico tardó 12 años en completarse formalmente. 12 años de negociaciones, de crisis, de momentos en que todo parecía desmoronarse, y de momentos de genuino progreso. Elena Vos no vivió para ver la firma final del nuevo Tratado Galáctico. Murió en el año 2709. A los 65 años, en su apartamento, en la estación orbital Tierra-Luna, mirando las estrellas. Pero su hija, Mara Vos, que había crecido escuchando historias sobre el proyecto Génesis y sobre la paciencia, como estrategia más poderosa que cualquier arma concebible, sí estuvo presente. El día de la firma, Mara se paró en la tribuna del gran salón renovado, ahora con 132 especies, representadas en lugar de las 87 originales. Y habló brevemente. Mi madre siempre decía que la humanidad había aprendido a construir en silencio, porque durante demasiado tiempo nadie nos escuchó cuando hablábamos. Hoy, por fin, hay silencio que escuchan la delegada Draft, que representaba una especie que finalmente había recuperado su autonomía económica después de un siglo de servidumbre galáctico legal. Aplaudió primero, con sus 6 manos pequeñas. Luego aplaudió Crystallis 7, que había vivido 4112 años y decía que este día era el más significativo de todos ellos, lo cual era una afirmación extraordinaria que nadie dudó. Luego aplaudió Gorratán, el Kether, que había pasado de rugir amenazas a convertirse en uno de los principales defensores de la reforma dentro de su propio Consejo Tribal. Y luego, uno por uno, 132 especies distintas del universo conocido aplaudieron de formas completamente diferentes, con diferentes apéndices, diferentes ritmos, diferentes sonidos. Pero todos aplaudían la misma cosa: el fin de un orden viejo y el inicio de uno nuevo, construido sobre la base de que ninguna especie era demasiado joven para merecer respeto genuino. En algún lugar de los archivos del proyecto Génesis, una nota del primer director, escrita 550 años antes, seguía exactamente donde siempre había estado esperando ser leído. Decía: no construimos todo esto para que los humanos dominen la galaxia. Construimos todo esto para que la galaxia no pueda ignorar a los humanos. Hay una diferencia inmensa y fundamental entre ambas cosas. La dominación crea resentimiento. El respeto crea alianzas. Y las alianzas, cuando se construyen sobre la verdad y no sobre el miedo, son las únicas estructuras que realmente duran eternamente. Mara Vos leyó esa nota. Esa noche, sola en la misma tribuna vacía, donde su madre había cambiado el curso de la historia galáctica, y entendió exactamente lo que la humanidad había construido realmente. No había construido armas, había construido tiempo, tiempo para crecer, tiempo para aprender.
Tiempo para convertirse en la especie que siempre había tenido la capacidad de ser, pero que necesitaba espacio para lograrlo. Dale like a este video si llegaste hasta aquí, compártelo con alguien especial y suscríbete al canal para que sigamos creciendo juntos con más historias épicas de ciencia ficción en español. En los años que siguieron a la firma del nuevo tratado, el proyecto Génesis se convirtió en algo diferente de lo que había sido. Durante sus 530 años de existencia secreta en las sombras, en lugar de una red de instalaciones militares ocultas, se transformó en el núcleo de un programa de investigación compartida, donde científicos de docenas de especies trabajaban juntos por primera vez. La tecnología de curvatura, de fase cero, que había sido desarrollada en secreto durante generaciones de físicos humanos, que jamás vieron su aplicación final, resultó tener implicaciones que nadie había previsto completamente. No solo permitía manipular la energía de formas que revolucionaban la propulsión espacial y la generación de poder, sino que abría puertas a comprensiones físicas que transformaban la ciencia galáctica entera. Crystalis 7, que llevaba 4 milenios estudiando la física del universo, declaró en una conferencia que los modelos desarrollados por los científicos del proyecto Génesis respondían preguntas que su especie había tenido sin resolver por más de 2000 años. Los humanos, dijo en esa conferencia, ante una audiencia de miles de científicos de múltiples especies, piensan de una manera que el resto de nosotros no pensamos. Y esa diferencia es invaluable. Nosotros, las especies más antiguas, tendemos a construir sobre lo que sabemos. Los humanos tienden a construir sobre lo que no saben todavía. Y esa diferencia de enfoque produce resultados completamente distintos. Era una observación que los propios humanos habían hecho sobre sí mismos durante siglos, pero escucharla de un ser de 4000 años le daba una dimensión diferente, más universal y verificable. Los Draveth, libres por primera vez en generaciones de las obligaciones económicas que los habían atado, eligieron un camino que sorprendió a todos. Se convirtieron en los principales mediadores del nuevo orden galáctico. Tenían algo que ninguna otra especie poseía en la misma medida: en la experiencia directa de ser pequeños, de ser controlados, de ser ignorados, y por eso entendían a todas las partes en cualquier conflicto. La representante Draveth ante el nuevo Consejo Galáctico, una ser llamada Tyra, que había nacido en la generación que conoció la liberación, se convirtió en una de las figuras más respetadas de su era. Cuando eres pequeño, decía en sus discursos, aprendes a escuchar, porque nadie te escucha a ti, y cuando alguien finalmente te escucha, recuerdas exactamente lo que se siente, y nunca se lo niegas a otro. Los mira el supervivientes, cuya cultura había sido sistemáticamente erosionada durante décadas de administración forzada, recibieron algo que pocas especies en la historia habían recibido en el tiempo, y los recursos para recordarse a sí mismos. El Consejo Galáctico estableció el Fondo de Restauración Cultural, financiado en parte por compensaciones de las especies que habían participado directa o indirectamente en la erosión de las culturas menores. Fue un proceso doloroso. Hubo debates que duran años, hubo momentos en que pareció que todo se rompería, pero la estructura del nuevo tratado había sido diseñada específicamente para resistir exactamente esos momentos. Helena Baus, en sus años de preparación para la gran revelación, había estudiado cada tratado galáctico que había fracasado en los últimos 2000 años, y había identificado exactamente por qué habían fallado. Habían fallado porque estaban diseñados para el mejor escenario, para cuando todos querían cooperar, para cuando nadie tenía incentivos para defeccionar del acuerdo establecido con tanto esfuerzo. El nuevo tratado estaba diseñado para el peor escenario, para cuando alguien inevitablemente querría romperlo, para cuando los intereses colisionaran y la tentación de la fuerza fuera grande y presente. Era, en ese sentido, un documento profundamente humano, construido desde la desconfianza hacia la naturaleza de los seres conscientes, pero orientado hacia la esperanza de que esa naturaleza pudiera ser mejor. Comparte este video con toda tu red. Dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios
Si crees que los humanos hicieron lo correcto al esperar 530 años antes de revelar su tecnología secreta, 50 años después de la firma del nuevo tratado, el Consejo Galáctico era irreconocible comparado con lo que había sido en los días del ultimátum, que casi terminó todo antes de que pudiera comenzar. 189 especies tenían representación activa. Los sistemas de votación habían sido rediseñados 4 veces para equilibrar mejor el peso de las diferentes civilizaciones y sus necesidades específicas. Y en el centro de todo, como una presencia que ya no necesitaba ocultar nada, porque ya no tenía nada que temer. La humanidad ocupaba su lugar natural en el tapiz de la vida galáctica, no como dominadores, no como los más poderosos, sino como lo que siempre habían sido en el fondo, debajo de todas las capas de secretos y tecnología y paciencia estratégica calculada, como contadores de historias, como constructores de puentes, como la especie que había aprendido, a través de milenios de historia propia antes del espacio, que la civilización es siempre un proyecto inacabado. Marravos, ya anciana, dictó sus memorias el año antes de su muerte. Y el último capítulo termina con una pregunta que ella sabía que no tenía respuesta definitiva, pero que valía la pena formular. ¿Hicimos lo correcto? Debimos haber esperado tanto, haber ocultado tanto, haber construido tanto en secreto, mientras fingíamos ser algo que no éramos por tanto tiempo. No lo sé, con certeza. Lo que sé es que estamos aquí, que la galaxia es mejor de lo que era, que especies que estaban en camino a la extinción o la esclavitud ahora tienen opciones reales, y que mi madre, en aquella tribuna hace décadas, dijo la verdad. No construimos todo esto para dominar, lo construimos para que nadie pudiera ignorarnos cuando decíamos que las cosas debían cambiar. ¿Es eso lo correcto? Pregúntenselo a los Draveth libres, pregúntenselo a los Mirael, que están recuperando sus canciones. Pregúntenselo a todas las especies pequeñas que ahora tienen una voz real. La respuesta que dan es la única que realmente importa, porque ellos son para quienes todo esto, en el fondo más profundo y verdadero, fue realmente construido desde el principio, en el año 2801, 114 años después del día en que Elena Vos subió a la tribuna del Gran Salón y cambió el curso de la historia galáctica. Se inauguró el Memorial de la Paciencia. Estaba ubicado en la Luna, exactamente encima del lugar donde el primer laboratorio del proyecto Génesis había sido construido 644 años antes, por físicos que nunca verían su culminación. Era una estructura simple, intencionalmente simple, un cilindro de piedra lunar pulida de 10 metros de altura, con una sola inscripción, grabada en los 14 idiomas del Consejo y en todos los demás. La inscripción decía: han construido en silencio, revelado con propósito, ofrecido con esperanza, para que ninguna especie vuelva a necesitar ocultarse para sobrevivir en el universo que compartimos todos. Debajo de esa inscripción, en letras más pequeñas, estaban los nombres de todos los directores del proyecto Génesis a través de los siglos, desde el primero hasta el último, todos los que nunca vieron el final. Y en la base del memorial, sin nombre ni fecha, grabadas en el metal más resistente que la humanidad sabía producir, estaban las palabras del primer director, las que se habían convertido en el lema del proyecto: no les mostremos lo que somos, mostrémosles lo que necesitan ver para que nos dejen en paz el tiempo suficiente para convertirnos en lo que debemos ser. Debajo de esas palabras, alguien había añadido una línea adicional. No estaba en los planos originales. Nadie supo nunca quién la había ordenado grabar, pero nadie la quitó cuando fue descubierta. Decía, simplemente: lo logramos. Gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó esta historia épica HF, y dale like ahora mismo. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y activa la campanita para no perderte la próxima entrega. Y mientras el universo continuaba su expansión infinita, mientras nuevas estrellas nacían y viejas civilizaciones
evolucionaban. La humanidad seguía haciendo lo que siempre había hecho mejor que nadie en la galaxia conocida. Seguía contando historias. Seguía construyendo cosas. Seguía siendo, en el fondo de todo, la especie que no sabía rendirse, que no sabía olvidar y que no sabía dejar de creer que mañana podía ser mejor. Eso era lo que había construido el Proyecto Génesis en sus 530 años de existencia secreta. No solo tecnología, sino la prueba viviente de que la persistencia humana no tenía límites conocidos, y en las escuelas del nuevo Consejo Galáctico, donde jóvenes de 189 especies aprendían juntos la historia de su universo compartido. Había una clase que todas las especies pedían repetir. Se llamaba la paciencia, como estrategia a lecciones del Proyecto Génesis, y era enseñada invariablemente por un profesor humano, porque, como decían los estudiantes de todas las especies, nadie más la entendía igual. La última lección del semestre siempre terminaba de la misma manera. El profesor apagaba las pantallas, dejaba el salón en la penumbra de las estrellas que se veían por los ventanales enormes, y preguntaba, ¿cuál es la tecnología más avanzada que la humanidad desarrolló durante los 530 años del Proyecto Génesis? Y los estudiantes respondían con los nombres de los generadores de fase cero, de los sistemas de propulsión, de las redes de defensa autónoma, de todas las maravillas técnicas catalogadas en los archivos. Y el profesor siempre esperaba a que terminaran. Sonreía de la manera característica en que sonríen los humanos, y decían, todo eso es impresionante, pero no es la respuesta correcta. La tecnología más avanzada que desarrolló la humanidad fue la capacidad de construir durante generaciones hacia un objetivo que ningún individuo viviría para haber completado, sin perder la fe en el proceso. Eso, decía el profesor, es lo que ninguna especie del Consejo original sabía hacer, y lo que la humanidad había practicado durante milenios, antes de llegar al espacio, en sus propias guerras y reconstrucciones. Y eso es lo que, más que cualquier generador de energía o sistema de defensa, cambió el equilibrio de poder en la galaxia ese día en el gran salón. Cuando Elena Vos subió a la tribuna, los estudiantes de todas las especies salían de esa clase en silencio, pensando, procesando, llevando consigo una pregunta que los acompañaría el resto de sus vidas y que no tenía respuesta fácil. ¿Qué estoy construyendo yo? En silencio, que no veré terminado, pero que algún día, cuando sea el momento correcto, cambiará algo que debe cambiar en el universo que comparto con todos los demás. Era, en última instancia, la pregunta más humana de todas, y que ahora la hicieran seres de 189 especies distintas era, quizás, el mayo era el logro de todo el Proyecto Génesis. No la tecnología, no el poder, no la victoria silenciosa sobre quienes los habían subestimado, sino la pregunta que seguía viva, que seguía haciéndose, que seguía encontrando nuevas respuestas en nuevas mentes. Eso era lo que la humanidad había aportado a la galaxia. No dominación, no salvación. Solo la pregunta correcta, hecha en el momento correcto, después de 530 años de paciente preparación, y el universo, vasto e indiferente como siempre, continuó expandiéndose, mientras en un pequeño rincón de uno de sus brazos espirales, 189 especies seguían intentando, juntas, encontrar la respuesta. Si llegaste hasta el final de esta historia épica, eres parte de nuestra comunidad. Dale like, suscríbete, comparte con todos tus amigos y escríbenos en los comentarios qué parte de la historia te impactó más. Oigan, pero la galaxia nunca es simple, y la paz nunca llega sin sus propias pruebas, sin sus propios momentos donde todo lo construido parece a punto de desmoronarse por completo. 120 años después de la firma del nuevo Tratado Galáctico, una señal llegó desde los bordes del espacio explorado, desde una región que ninguna especie había visitado ni mapeado jamás. Era una señal codificada en un sistema matemático que los traductores universales tardaron 6 meses en descifrar parcialmente, lo cual era extraordinario,
dado que podían procesar cualquier idioma conocido. Cuando finalmente la descifraron, el mensaje era corto, directo y absolutamente perturbador en sus implicaciones para todo lo que el nuevo Consejo Galáctico creía saber sobre el universo que habitaba. Decía, hemos observado su experimento de coexistencia durante 4 siglos. Estamos listos para hacer contacto, pero primero necesitamos hablar con los humanos. Solo con los humanos, sin el Consejo. El Consejo Galáctico entró en una crisis inmediata. Las especulaciones se multiplicaban como estrellas en una nebulosa joven. Cada especie, interpretando el mensaje a través del prisma de sus propios miedos. Los Vorath calcularon que la probabilidad de que se tratara de una amenaza era del 63%. Los Kethar comenzaron a preparar protocolos de guerra antes de que nadie tomara ninguna decisión. Los Elvani, que habían aprendido en las últimas décadas a ser más cuidadosos con sus reacciones precipitadas, solicitaron tiempo para deliberar antes de que el pánico tomara el control de las decisiones. Pero la delegada humana, ante el nuevo consejo, una mujer llamada Juno Chun, descendiente directa del delegado Chun, que había firmado los primeros acuerdos 180 años antes, pidió la palabra. Con el permiso del consejo, dijo, los humanos quisiéramos responder a esta señal directamente, tal como nos piden, y luego compartir todo lo que aprendamos con cada miembro del consejo, sin excepción. Belzara el joven, nieto político de la Beltara, que había presidido el histórico ultimátum, la miró con una expresión que mezclaba precaución y algo que en los Elvani se parecía a la confianza ganada. ¿Cómo puede el Consejo estar seguro de que los humanos compartirán todo lo que descubran? Preguntó, no con hostilidad, sino con la precisión de quien ha aprendido a hacer las preguntas correctas. Juno Chun sonrió exactamente como sonreían todos los Chun cuando la respuesta era más simple de lo que la pregunta sugería, porque llevamos 120 años construyendo exactamente ese tipo de confianza. Si estás viendo esta segunda parte, definitivamente ya eres parte de nuestra familia. Dale like, suscríbete si aún no lo has hecho, y comparte este video con alguien que ame las historias épicas de ciencia ficción. La nave humana que respondió a la señal era la más avanzada que la humanidad había construido hasta ese momento, pero no era la más armada ni la más imponente de la flota del nuevo consejo. Era, deliberadamente, una nave de investigación, con laboratorios en lugar de armamento adicional, con espacios de comunicación en lugar de zonas de batalla, con una tripulación de científicos y diplomáticos. Juno Chun viajó personalmente en esa nave, porque era la clase de persona que no enviaba a otros a hacer lo que ella misma podía hacer, rasgo que sus colegas del consejo habían aprendido a respetar profundamente. El viaje duró 4 meses hacia los bordes del espacio explorado, y durante esos 4 meses, la tripulación analizó la señal repetidamente, encontrando capas de información que no habían visto inicialmente. La señal no era solo un mensaje, era un mapa, era una historia, era algo que, cuanto más lo analizaban, más se parecía a lo que un ser inteligente enviaría si quisiera ser entendido antes de ser visto. Llevan observándonos desde antes del nuevo tratado, le dijo el físico principal de la nave, una mujer llamada Doctora Amara Osei, a Juno, una noche, mientras miraban el espacio por los ventanales. Desde antes del ultimátum, confirmó Juno, posiblemente desde antes del proyecto Génesis, quizás desde mucho antes de que saliéramos al espacio por primera vez, hace 700 años. ¿Y eligieron a los humanos? Específicamente, preguntó Amara, no con vanidad sino con la curiosidad genuina de quien quiere entender los patrones detrás de los eventos aparentemente extraordinarios. No sé si nos eligieron, respondió Juno, o si simplemente reconocieron en nosotros algo que reconocen en sí mismos. Hay una diferencia importante entre ser elegido y ser reconocido. Aun cuando la nave humana llegó a las coordenadas indicadas en la señal, no había nada visible. Ninguna nave, ninguna estructura, ninguna señal de presencia física, de ningún tipo detectable.
por los instrumentos. Luego los instrumentos de fase cero, herederos directos de la tecnología del proyecto Génesis, registraron algo que los instrumentos convencionales nunca habrían podido detectar en ninguna circunstancia. Había una presencia en norma antigua, construida con principios físicos que ni siquiera la tecnología humana más avanzada había considerado teóricamente posibles hasta ese instante preciso. Son viejos, dijo la doctora Ose, con una voz que mezclaba reverencia y excitación científica en proporciones iguales. Mucho más viejos que cualquier civilización que el Consejo Galáctico haya documentado jamás. La comunicación cuando llegó no fue en palabras, fue en conceptos directos, en comprensiones que se instalaban en la mente sin necesidad de traducción, como si el idioma fuera más profundo que cualquier lengua. Y el primer concepto que transmitieron no fue un saludo, Ann, fue una pregunta. Una pregunta que Juno Chun tardó varios segundos en procesar completamente, porque era simultáneamente simple y absolutamente profunda. Dale like a este video si la historia te está atrapando, suscríbete para no perderte el desenlace final. Y cuéntanos en los comentarios qué crees que van a preguntarle a los humanos estas civilizaciones antiguas. La pregunta era, ¿por qué construyeron en secreto en lugar de pedir ayuda? Juno Chun cerró los ojos, respiró, y luego respondió con la honestidad directa que era la marca registrada de su familia. Desde que el primer Chen había firmado aquel tratado, hacía casi 2 siglos, porque no había nadie en quien pudiéramos confiar lo suficiente para pedir ayuda, sin que esa misma ayuda se convirtiera en otra forma de dependencia que eventualmente se convertiría en control. El concepto que llegó de vuelta era lo que en términos humanos más se aproximaba a algo entre comprensión profunda y algo parecido a la tristeza por una realidad que reconocían de su propia historia. Hemos observado a muchas especies jóvenes. Vino la respuesta. La mayoría pide ayuda demasiado pronto y pierde su autonomía. Algunas nunca piden ayuda y se destruyen a sí mismas. En el intento, los humanos hicieron algo que no habíamos visto en mucho tiempo. Construyeron su propia capacidad, sin ayuda externa, pero con la intención de usar esa capacidad para conectar, no para aislar en eso. Continuó la presencia antigua. Es lo que observamos hace 400 años, y lo que nos decidió a esperar hasta que estuvieran listos para esta conversación en particular. Anjuno sintió el peso de esas palabras, de una manera que pocas cosas en su vida, de diplomática experimentada, habían logrado. 400 años de observación, 400 años de paciencia. Desde el otro lado, ¿qué quieren de nosotros?, preguntó. Y la pregunta era directa porque la directness era lo más honesto que podía ofrecer en ese momento de contacto sin precedentes en la historia galáctica conocida. No queremos nada de ustedes. Queremos ofrecerles algo. Hay conocimiento que hemos acumulado durante más tiempo del que su especie lleva existiendo, y que creemos que están listos para recibir ahora. ¿Por qué nosotros?, insistió Juno. Porque era la pregunta que el consejo le habría hecho si hubiera estado presente. Y porque era la pregunta correcta, independientemente de quién la formulara. Porque ustedes son los únicos que lo compartirán equitativamente. Los únicos que, habiendo tenido el poder de dominar, eligieron construir algo más complejo y más valioso que la dominación. Simple, las otras especies del consejo habrían acumulado este conocimiento como ventaja estratégica. Los humanos lo convertirán en fundamento compartido. Lo sabemos, porque los hemos observado durante 400 años. Comparte este video ahora mismo, es el momento perfecto. Y suscríbete al canal para que podamos seguir creando estas historias épicas que nos conectan a través de la ciencia ficción y la imaginación. La conversación duró 3 semanas. 3 semanas en las que la nave humana permaneció en las coordenadas, mientras Juno Chun y la doctora Osei alternaban turnos de comunicación sin dormir más de lo estrictamente necesario. Lo que recibieron en esas 3 semanas era, según la doctora Osei,
el equivalente a saltar 2000 años de desarrollo científico de una sola vez. Si pudiéramos procesarlo completamente en nuestra vida, ¿no? Eran instrucciones técnicas, no eran planos ni fórmulas. Eran perspectivas, formas de ver el universo que hacían que las perspectivas previas se parecieran a mirar el océano a través de un vaso pequeño. La física de fase cero, que había sido el corazón del proyecto Génesis, resultó ser, en la escala de lo que estas entidades antiguas conocían, algo equivalente a lo que los primeros fuegos habían sido para la humanidad, no inútil en revolucionario en su momento, pero apenas el primer paso de un camino, cuya extensión completa, ningún ser del Consejo Galáctico había podido imaginar desde sus posiciones actuales de conocimiento. Cuando la nave humana regresó al espacio del Consejo Galáctico, 4 meses después, Juno Chun convocó sesión plenaria antes de que la nave terminara de atracar en la estación central del Consejo. Entró al gran salón, ahora ampliado para acomodar las 189 especies, y subió a la tribuna con pasos que los observadores más atentos notaron. Eran ligeramente diferentes de su estilo habitual, más lentos, más deliberados, como si la persona que había salido 4 meses antes y la persona que había regresado fueran la misma en el cuerpo, pero hubieran cambiado profundamente en algo esencial. Miembros del Consejo Galáctico, comenzó, y su voz tenía una cualidad nueva, más tranquila aún que su habitual calma diplomática. He regresado con algo que pertenece a todos y cada uno de ustedes. Lo que siguió fue una presentación de 4 horas, en la que Juno Chun compartió absolutamente todo lo que había recibido, sin omitir nada, sin guardar ninguna ventaja estratégica para la humanidad. Específicamente, era exactamente lo que las entidades antiguas habían predicho, y era exactamente lo que la humanidad había prometido al Consejo, cuando había pedido permiso para responder sola a aquella señal misteriosa. Si llegaste hasta aquí en esta segunda parte, eres increíble. Dale like ahora. Suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene en los próximos videos de esta saga va a superar todo lo que has visto hasta hoy. Crystal 7, que había vivido ahora 4200 años y había sido testigo de más cambios galácticos que casi cualquier ser vivo, dijo algo durante esa presentación que nadie esperaba escuchar de él. Estoy llorando, dijo simplemente, en el silencio, entre 2 conceptos presentados por Junon. No había llorado en 800 años. No sabía que todavía podía hacerlo hasta este momento preciso. A nadie rió. A nadie comentó, porque en la sala había suficientes seres que sentían algo similar, cada uno a su manera, según la anatomía emocional particular de su especie y su historia individual. La delegada Drafthaira, ya anciana, pero todavía presente en el Consejo después de décadas de servicio ejemplar, tomó la mano de la delegada humana, que tenía al lado, en un gesto de conexión pura. Gorratán, el joven, hijo del Gorozán, que había rugido amenazas en el gran salón hacía más de un siglo, cerró sus 4 puños suavemente sobre la mesa. No en furia, sino en algo completamente opuesto. Belzara el joven, que había aprendido de las decisiones de su predecesor, tanto como de sus errores, miraba la presentación, con los 10 labios completamente quietos, procesando, integrando, transformándose. Cuando Juno Chun terminó, el salón permaneció en silencio durante varios minutos completos. Era el silencio más largo que el gran salón había conocido en toda su historia, incluyendo los momentos de crisis. Luego, sin que nadie lo iniciara conscientemente, sin protocolo, sin señal, 189 especies comenzaron a hacer el equivalente en sus anatomías respectivas de lo que los humanos llaman aplaudir. Era caótico. Era imperfecto. Era ruidoso, de maneras que ningún protocolo del Consejo habría aprobado en condiciones normales de deliberación y representación galáctica formal. Era, en una palabra, completamente galáctico en el sentido más verdadero y más profundo que esa palabra había alcanzado desde que el primer Consejo se había formado. Hace siglos, con la exclusión de tantos, Juno Chun bajó de la tribuna, y esta vez no caminó hacia la salida,
sino hacia el centro del salón, donde se sentó entre los delegados de especies que hacía 150 años habrían ignorado su existencia. Y ahí, rodeada de seres de 189 formas distintas de existir en el universo, la delegada humana hizo algo que ningún protocolo había previsto, ni ningún manual diplomático describía. Sacó de su bolsillo un objeto pequeño, una semilla de un árbol de la tierra, y la colocó sobre la mesa del consejo, visible para todos, pequeña, aparentemente insignificante, llena de potencial. Suscríbete al canal ahora mismo. Si esta historia te movió algo por dentro, dale like, comparte con todos los que conoces, y déjanos en los comentarios qué significa para ti esa semilla que Juno puso sobre la mesa. Mi bisabuela, dijo Juno en voz baja, sin micrófono, pero el salón estaba tan en silencio que todos la escucharon perfectamente. Me contó que el primer director del proyecto Génesis tenía una semilla en su escritorio. La tenía ahí para recordarse cada día que lo más poderoso no siempre parece poderoso al principio, que lo que cambia el universo frecuentemente comienza siendo algo que cualquiera podría ignorar o pisar. Esta semilla, continuó, vino en la primera nave humana que salió del sistema solar hace 700 años. La han pasado de mano en mano durante todo ese tiempo, de generación en generación, y hoy la traigo aquí porque creo que este momento, este salón, esta colección de seres tan distintos que de alguna manera están aprendiendo a existir juntos, es el lugar correcto para dejarla. No para que la guarden como reliquia, no para que la veneren como símbolo, sino para que la planten aquí, en la estación central del consejo, en el jardín que todas las especies cuidan juntas, porque lo que aprendí en esas 3 semanas, hablando con seres más antiguos que nuestra propia estrella, es que la única pregunta que importa en el universo no es cuánto poder tienes. La única pregunta que importa es qué haces con el tiempo que tienes. ¿Qué plantas en que construyes? ¿Qué dejas para que otros, que nunca conocerás, puedan encontrar cuando lleguen donde tú estuviste, en silencio final? El tipo de silencio que no precede nada, porque ya es completo en sí mismo, porque contiene todo lo que necesita contener, y no requiere que nada más sea dicho para ser perfecto. Crystales 7. Extendió una mano cristalina y tomó la semilla con una delicadeza que su estructura traslúcida hacía visible en toda su extensión cuidadosa. Yo la plantaré, dijo, y su voz, de 4 milenios de experiencia, tenía una suavidad que nadie en el salón había escuchado antes. En él han vivido suficiente para verla crecer. Y en ese momento, en ese salón, en el espacio interestelar, donde 189 especies habían aprendido a sentarse juntas, una semilla de la Tierra comenzó su próximo viaje. Como todo lo importante en la historia humana, comenzaba pequeño, casi invisible, lleno de un potencial que solo el tiempo y el cuidado revelarían completamente. Como el proyecto Génesis, como la paciencia de 530 años, como la decisión de construir en lugar de rendirse, de esperar en lugar de actuar precipitadamente, de conectar en lugar de aislar, como la humanidad misma, que había llegado a las estrellas siendo pequeña, había crecido en silencio siendo paciente, y había cambiado la galaxia siendo exactamente lo que siempre había sido, una especie que no sabía rendirse, una especie que contaba historias, una especie que plantaba semillas en el espacio interestelar y luego esperaba, con toda la paciencia del universo, a ver qué crecía. Gracias por acompañarnos en esta historia épica completa. Si llegaste hasta el final, eres parte de lo mejor de esta comunidad. Dale like, suscríbete, comparte este video y cuéntanos en los comentarios qué parte de la saga te impactó más profundamente.